prendan o abran sus Biblias y vayan al Evangelio de Juan, que es donde vamos a estar leyendo esta mañana. Hago esta introducción porque me parece importante refrescar lo anterior. Mientras armaba la prédica de esta semana o meditaba en lo que Dios venía hablando, me trataba de cómo Dios, siempre digo lo mismo, ¿no? Que Dios no es como Moisés que hablaba y costaba hablar, sino que es coherente con lo que habla y con lo que guía y con lo que enseña la iglesia. Entonces, yendo hacia atrás, pensaba que, bueno, las primeras prédicas en las que no estuve, porque obviamente cuando nació Paz, estuve como un mes y algo sin venir, y pensaba, ¿no? A través de Fer nos trajo el perdón en la carta de Filemón, ¿no? Lo primero que compartió Fer fue si nosotros estamos perdonando, si perdonamos o cómo debemos hacer para perdonar y qué significa. Me acuerdo de los nunca jamás. Después pensaba, ¿no? Que el otro domingo estuvo Flavio compartiéndonos tercera de Juan. Entonces vos mirás y ves la vida que llevaban nuestros hermanos o cómo debería de ser, que algunos eran elogiados, otros eran de testimonio, otros oraban y los tenían en buena estima, y veíamos el carácter de cómo deberíamos de ser con los demás o cómo deberíamos buscar ser nosotros delante de Dios, y eso también me hacía pensar. Después volvió Fer a compartir y volvió a seguir. Y la próxima prédica fue activando el protocolo, y él seguía hablando sobre la vida de Filemón, sobre la vida que, bueno, la carta que escribe Pablo a Filemón, y cómo nosotros tenemos que seguir viviendo o procurando vivir en ese perdón, que si realmente fuimos personas que perdonamos o personas que tenemos que pedir perdón, nos mantenemos firmes en eso, porque eso también es una convicción, no solamente un sentimiento del momento. Después vuelve Flavio a traernos en Romanos 7 una lucha interna entre el espíritu y la carne, y haciéndonos entender que vamos a pelear con nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Y cómo complementa con la prédica que hablamos el domingo pasado, de justamente nuestra lucha es justamente enfocarnos en nuestra nueva naturaleza y no en la vieja naturaleza, que está viciada. Entonces empezaba a ver eso, vuelve Fer de nuevo a cerrar la carta del perdón. Y creo que esa carta vamos a llamarle la carta del perdón, porque lo que encierra en sí es ejercitarnos a la piedad y ejercitar nuestra vida en el perdón. Entonces, viendo cómo Dios, creo que nos enseña la parte de la santificación, el proceso del cristiano, ¿no? A medida que camina con Jesús, es hacernos a imagen de Él, a imagen de Él. Dios nos hace a imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo lo va a lograr si no es por medio de su palabra, dándonos herramientas que nos educan a ser cristianos? El cristiano no es una persona nada más que dejó de ser como era y que ahora Dios lo salvó y vive su vida como siempre, sino que todo lo contrario, ya no vive su vida como siempre, como solía vivirla, y ahora vive para el quien lo salvó. Y eso implica que nuestra vida va a dar testimonio de que realmente Dios salvó nuestra vida, cambió nuestra vida, nuestro interior, nuestro corazón, nuestra mente, puso nuevos deseos, puso nuevos gustos, puso cosas nuevas, anhelos, metas, visión. Ha cambiado totalmente nuestro interior. Ahora, eso no quita que seguimos en este cuerpo que tiene errores, que tiene fallas, que busca constantemente ir en contra, como bien predicaba Flavio, de la voluntad de Dios. Entonces hoy quiero compartirles palabras de nuestro Señor Jesús. En el Evangelio de Juan vamos a leer el capítulo 8, y ahí vamos a encontrar capítulo 8 de Juan, el verso 31, que van a tener quizás por título "La verdad los hará libres". Y ahí vamos a encontrar que también de lo que se viene hablando, esto tiene mucho que ver y vamos a profundizar un poquito más. A veces pienso que profundizar un poquito más hace que el que no entiende comprenda, y el que cree entender mucho y cree que no le toca, le va a terminar tocando también la palabra. Entonces, tengo que entrar más profundo. Yo veo que Dios me dice, tengo que hacerles entender un poco más profundo, no para que se llenen de orgullo, sino para que sepan que ustedes también tienen que cambiar. Eso es lo que veo, ¿no? Cada vez que parece que, bueno, decís, arrepentite,
no alcanza, parece que no hay una reacción. Bueno, ¿sabes qué significa arrepentirte? Cambiar tu manera de pensar. Y algunos reaccionaron y entendieron. De repente, cambiar de pensar ¿qué significa? Ya no querés ser como antes. Entendiste que cambiaste totalmente tu actitud y rechazás lo que era. Y ahí entendieron otros pocos y parece que Dios sigue profundizando, no para orgullo, ¿me entienden? Sino para que nosotros podamos volvernos en humildad a Él y decir, sí, ya entendí, ahora sí entendí. Quizás estaba totalmente sordo a tu voz, pero parece que sigue como profundizando en conceptos, profundizando en su palabra para el bien de sus hijos. Entonces ahí en San Juan, capítulo 8, verso 31, la verdad los hará libres. Voy a leerles los primeros versos y entramos a profundizar en el texto. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Jesús le respondió: de cierto les digo, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Bueno, ahí tenemos a nuestro Señor hablando, como dice el verso 31, ¿no? Con algunos judíos, o con muchos judíos, o con pocos judíos. El verso anterior dice que muchos creyeron en Él, así que suponemos que son muchos judíos que habían creído en Él. O al menos, por lo menos, es lo que dice, o arroja luz el primer verso que estamos leyendo. Jesús a los judíos que habían creído en Él les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y a mí me resultó bastante interesante y me hizo pensar que estos judíos son muy como nosotros, quizás, o como muchas personas, porque ellos no tenían problema con las primeras palabras de Jesús. Cuando Jesús empezó a hablarles, o sea, el texto comienza diciendo: Jesús le dijo a los que habían creído en Él. O sea, habían creído en las palabras de Él en principio, pero miren qué pasa. Dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Hasta ahí no hay problema ninguno. Y conocerán la verdad, tampoco hay problema ninguno. Y la verdad los hará libres. Miren de dónde se toman los judíos para responderle a Jesús. Y esto me hace... lo leí y me reía, como me estoy riendo ahora, porque parece exactamente conversaciones. Nunca tuve estas conversaciones que ustedes quieren dar una explicación profunda, clara. Y hay solo una palabra que capaz que era el complemento de todo lo que era el núcleo de lo más importante que quería decir, pero eso sirve para agarrarse de eso y salir y dejar todo lo que vas a decir, dejarlo de lado y echar a perder todo lo... Pero yo no te quise decir eso, te quise decir todo esto que es importante. Me estás tomando eso de contexto para poder decirme una otra cantidad de cosas. Pues los judíos hicieron eso. Ellos escucharon todo, no había problema ninguno. Ellos escucharon que Jesús les decía que se permanezcan en su palabra, que eso no había problema. Permanecer en tu palabra no hay problema ninguno. Ser tu discípulo no hay problema ninguno. Conocer la verdad tampoco. Pero la verdad me hará libre. Entonces ellos respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Indudablemente, el verso 33 dice eso, el verso 34 arroja más luz. Y dice: Jesús le respondió: de cierto les digo, que de todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Indudablemente Jesús no les estaba hablando de una libertad natural, como la habían experimentado, como ellos tenían ya hace tiempo. Los judíos estos judíos ya no se sentían esclavos de nadie, jamás fuimos esclavos nosotros. Es más, somos el linaje de Abraham. Para traérselo a ustedes hoy y no tener que andar en el Antiguo Testamento y empezar a explicar en profundidad, es como si hoy contemporáneamente vamos a tomar el ejemplo de los que están dentro de la iglesia, que vienen con sus padres porque sus padres le traen, y que la conversación se dé entre ellos y mi persona, y ellos me digan: pero ¿libre de qué? Si yo nací dentro de la iglesia, si yo crecí acá adentro. Entonces ellos puedan creer que porque estar sentados acá adentro, Dios está con ellos y Dios salvó sus vidas. El mismo argumento presentaban los judíos a Cristo diciendo: nosotros somos el linaje de Abraham, jamás fuimos esclavos, no sé qué me estás diciendo. Pero no, Jesús no les estaba hablando de esta libertad natural,
del cuerpo, sino que le está hablando del pecado y de la esclavitud que el pecado provocaba. Y yo se acuerdan que les dije el domingo pasado que aquellos que practican el pecado, que se inclinan al pecado, es como esa relación, salvando las distancias, ¿no? No porque a los que son jefes no vayan a creer que ustedes son el pecado, pero el jefe y el empleado trabaja para el jefe, el empleado gana un sueldo que lo satisface por un mes porque va a tener que volver a trabajar para volver a conseguirlo, pero el jefe cada vez que él trabaja se hace cada vez más rico y más poderoso. Lo mismo pasa entre el pecado y la persona. La persona que trabaja en pos del pecado, el pecado lo satisface temporalmente y el pecado se hace cada vez más fuerte y más poderoso en la vida de la persona. Y termina siendo el dueño de la persona. Y la persona termina siendo el esclavo de la persona, del pecado. Y la persona se termina inclinando y postrándose cada vez más y más delante del pecado. Eso es lo que pasa con el pecado cuando permitimos que more y empiece a dominar el corazón de nosotros. Entonces, Jesús lo que les está diciendo es que si ellos permanecen en la palabra, en su palabra, verdaderamente van a ser discípulos de Él y conocerán a la verdad y la verdad los hará libres. Y acá, en este verso que es el 32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, estoy yendo del último que leí para atrás, ahora estoy en el 32. Acá vamos a decir que el Espíritu Santo le sopló a Fer lo que íbamos a compartir un poquito, y lo que dice Jesús acá es lo mismo que dice Juan 14:6, cuando Jesús le responde a Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. O sea, no hay persona en el mundo que se vaya a encontrar cara a cara con Dios si no es a través de la persona de Jesucristo. Fer habló muy bien sobre el camino, habló sobre la verdad y habló sobre la vida y cómo nosotros tenemos que pararnos frente a eso en nuestro diario vivir. Jesús acá les dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿De qué verdad? Está hablando de Él mismo. De Él mismo. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, mis alumnos, mis aprendices. Y conocerán la verdad. ¿A quién van a conocer si permanecen en su palabra? A Jesús. Como vos te relacionás con otras personas y mantenés un diálogo fluido durante X tiempo, vas a terminar conociendo a esa persona por sus palabras. Vas a conocer a la persona por el diálogo que tengas con ella. Jesús dice lo mismo. Si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis alumnos, mis discípulos. Y van a conocer la verdad. Y la verdad los va a hacer libres. La palabra ahí, ahora vamos al 31. Cuando Jesús le dice: si ustedes permanecen en mi palabra. La palabra permanecer ahí en griego es meno, M-E-N-O, meno. Y lo interesante de esa palabra, que nosotros tenemos solo permanecer, es que tiene 14 significados en español. No, o sea, la palabra meno en griego, que fue como fue escrita, fue inspirado el Espíritu Santo para poner meno, no permanecer. En español se puso permanecer, no está mal, porque significa permanecer en español, pero también tiene 14 significados, incluido meno. Entonces yo quiero leerles el texto, o esa frasecita, rápidamente, con sus 14 significados, para que ustedes amplíen el concepto de permanecer. ¿Por qué? Porque los griegos, cuando escuchaban la palabra meno, entendían los 14 significados de lo que puede significar. Como nosotros decimos ta para todo, y ta es basta, ta es ahora en un rato, ta, y solo dicen ta, y tiene 54.000 significados. Si lo hablas a otro de otro país y no entiende qué significa, nosotros tenemos tan incorporado como algo común. Bueno, ellos la palabra meno la tenían incorporada y ya entendían en ese contexto el significado, lo que implicaba, la profundidad que tenía esa palabra. Entonces yo quiero leerles brevemente. Si ustedes permanecen en mi palabra, sería la manera que tenemos de la traducción y es correcta. No estoy diciendo que sea incorrecta, sino que lamentablemente el español queda corto para poder poner toda la profundidad de la palabra. ¿Ah? Si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes se quedan en mi palabra, porque todas las palabras que vamos a nombrar están totalmente conectadas unas con otras, porque obviamente tiene un sentido el texto. Si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes se quedan en mi palabra, si ustedes, miren estas para los que tienen tiempo, si ustedes esperan en mi palabra, si ustedes moran en mi palabra, cuando dice moran es si ustedes hacen casa, si ustedes habitan en mi palabra, viniste a habitar, si, como decía la canción, si nosotros moramos en él, en su palabra, morar, si ustedes
duran en mi palabra, duran en mi palabra, si ustedes son perdurables en mi palabra, si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes son permanentes en mi palabra, esta más conocida para ustedes, si ustedes perseveran en mi palabra, si ustedes persisten en mi palabra, no solo perseveran, sino que son insistentes, van avanzando con insistencia, si ustedes posan en mi palabra, si ustedes se quedan en mi palabra, si ustedes retienen mi palabra y si ustedes viven mi palabra. Entonces, cuando dice si permanecen en mi palabra, implica mucho más. Y ya para vos, para mí, para esos judíos que entendían el significado de esa palabra, Jesús les está diciendo, si ustedes se quedan en mi palabra, si ustedes esperan, saben esperar en mi palabra, si ustedes saben morar, si ustedes buscan morar en mi palabra, si ustedes permanecen, si ustedes perseveran, si ustedes persisten, si ustedes se quedan, si ustedes la retienen, si ustedes la viven, serán verdaderamente mis discípulos. Y mucho más que solo venir de repente los domingos y sentarme en una iglesia. O, como los judíos, juntarse el Sabbat y nada más. Guardo la ley de Moisés, guardo todos los estatutos. Jesús le está diciendo que es mucho más. Permanecer es mucho más profundo que la palabra permanecer que tenemos en español. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Miren qué interesante. Habían dicho que habían creído en Él. Jesús dijo a los discípulos que habían creído en Él. Habían creído en Él. ¿Realmente habían creído en Él? Vamos a ver cómo se desenlaza. Porque fue lo que mostraron en primera instancia, que habían creído en Él. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, hablando de una libertad espiritual. Y ellos entendían que era una libertad natural. En el verso 32 nos respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús les dijo, de cierto, 34, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, que fue lo que hablábamos el otro día, el domingo pasado, de lo que volví a explicarles ahora. Y con respecto a ser esclavo del pecado, tengo algunas cosas que pensaba sobre esto. Una de las cosas que pensaba es la indiferencia. Vieron que hay una frase, no hay una, hay varias frases en realidad sobre esto, pero con diferentes palabras. Pero una muy conocida es la indiferencia mata. Después también hay algunas frases como la envidia mata, el celo mata, pero la indiferencia mata. De hecho, leyendo diferentes escritores, ni siquiera cristianos en sí, usan la frase la indiferencia mata. Y es una realidad también, están diciendo una mentira. Ahora, yo tomando esa frase, ¿no? Entendiendo que la indiferencia mata, y entendiendo cómo Pablo, el domingo pasado, a través del libro de Colosenses, entendíamos cómo poder vivir una vida espiritual y que la vida carnal muera, otra forma de poder decirlo más interesante es, si la indiferencia mata, sé indiferente al pecado. Sé totalmente indiferente a la vida pecaminosa. Y va a morir. La indiferencia lo va a matar, tu indiferencia, porque no te interesa. Vas a estar enfocado en la vida espiritual. No tenés que involucrarte para poder resolver la vida pecaminosa, a ver si puedes dejar de ser pecaminosa, porque la vida pecaminosa va a ser siempre pecaminosa. La tuya y la de los que te rodean. Lo que tenés que hacer es buscar la vida espiritual. Porque cuando vos encontrás el pan, que es Cristo, y te alimentás de Él, aún las migajas que puedan caer de lo que vos estás comiendo, los que están muertos de hambre espiritual van a querer comer algunas migajas que caen mientras vos comés. Entonces, si vos te enfocás en el alimento espiritual y buscar a Cristo, los que están a tu alrededor van a tener hambre. No todos están muertos de hambre sin Cristo. Y van a ver el pan de vida, no van a querer por lo menos comer esas migajas que puedan caer de lo que vos estés comiendo. Entonces, no se trata de resolverles los pecados. No me interesa absolutamente nada tener relación con el pecado. Me interesa relacionarme con Cristo. Eso es lo que debo hacer. Ese es mi llamado. Para que tengan un poquito más este concepto afianzado, vamos a leerle un poquito un verso en Gálatas, que ya se los he compartido, pero me resulta bastante interesante poder compartírselos hoy. En Gálatas capítulo 5, el verso 1,
Dice Gálatas 5:1, estén entonces firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estén otra vez. Vieron que esto le está hablando a los que alcanzaron de alguna manera la salvación, los que fueron llamados por Cristo. Nos involucra a todos los que entendemos que somos hijos de Dios, cuanto más a los que no son. Pero como hijos de Dios, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué nos está diciendo? Que de alguna manera nuestra carne puede volver a sujetarse al yugo de esclavitud, sí, totalmente. De hecho, siempre va a querer inclinarse delante del pecado y volver a tener al pecado como un Dios. Tu carne siempre va a buscar hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Por eso batallamos con ella. ¿Cómo batallamos? Buscando ser más como Cristo. Esa es nuestra lucha. No quiero darte ni siquiera 2 minutos de atención hablándole a mi carne, porque si le doy atención pierdo y voy a estar sometido al pecado. Tengo que mirar a Cristo. Entonces Pablo le decía a los Gálatas, estén pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto es referente a las sectas que estaban en los Gálatas, infiltrándose para que ellos sean arrastrados de nuevo a su vieja vida. Y eso obviamente aplica para todos nosotros. Entiendan esto, su vida carnal trabaja en armonía con los espíritus inmundos y con Satanás a la cabeza. Entonces tu carne juega en el otro cuadro. O sea, tu yo, tus puntos de vista. Y nosotros ya no vivimos según nuestros puntos de vista, queremos vivir según los puntos de vista de la palabra de Dios, hacer nuestros los puntos de vista. Como Cristo ve, como yo quiero ver. Como Cristo piensa, yo quiero pensar, porque me ha dado la mente de Cristo. Lamentablemente, sigo en este cuerpo corrupto y voy a tener que luchar con él. La forma en la que lucho, buscando la vida espiritual. Entonces, Pablo exhorta a los Gálatas a que no vuelvan a sujetarse al yugo de esclavitud. Ahora, como yo decía, si mi vida carnal tiene que ser indiferente, o sea, mi vida tiene que ser indiferente a la vida carnal para buscar la espiritual, pero yo simpatizo, quizás, viste que moría mi vieja vida, pero cada tanto la visito. Cada tanto le pregunto cómo está. Cada tanto me pone triste verla morir, entonces no quiero que muera, ¿viste? Voy a tratar de animarla un poco. Y ahí en el pecado que con cada uno de ustedes pueda estar batallando. ¿Cuántas veces preferís, en vez de regar la planta de la vida espiritual, vas a regar la ortiga que va a matar tu vida, que es la vida carnal? Esa enredadera llena de espinas que solo va a apretar tu corazón y lo va a hacer desangrar por querer vivir a tu manera. Y sabés que va a dar ese resultado, pero tenés una esperanza puesta en la nada de que las cosas cambien. Entonces, lo que es pecado va a ser pecado toda la vida y nunca va a cambiar. Lo que puede cambiar son los estados de las personas, pero solamente a través de la vida espiritual. O sea, mis lindos razonamientos, mi coherencia, mi forma de poder adornar la vida y presentar un mundo maravilloso, no hacen nada a las personas. Solo el Evangelio puede transformar la vida de las personas. Solo el Evangelio puede despertar a un muerto y darle vida. Nada más. Esa es nuestra esperanza. Porque si hablamos, no hablamos nosotros, hablamos como delante de Dios y de parte de Dios. Entonces, si nosotros, cuando tenemos que escuchar a alguien se nos acerca. Hay dos cosas que tenemos que tener también mucho cuidado, sobre todo quizás las personas solteras y quizás también, sobre todo los que estamos casados, que cuando las personas vienen con necesidad, hay dos formas. O yo soy un instrumento de Dios que Dios permite que las personas se acerquen para que yo pueda predicar el Evangelio como dice la palabra. O yo modo de justiciero o desde mi lado carnal salgo a querer ayudar a la gente. Justamente la gente que yo no soy capaz de poder ayudar porque soy débil. Y creo que esa fallan así el 90% de los cristianos. Y todos fallamos en algún momento en eso. Pero cuando ejercitás la vida cristiana eso comienza a alejarse. No deja de venir a golpear la puerta. Siempre va a querer seducirte para que vos salgas a ayudar con tu fuerza. ¿Cómo voy a salir a ayudar a alguien donde yo, como Gálatas 6, ¿quieren que me diga? Voy de nuevo, que esto no estaba en el repertorio. Dice, ¿no? Porque si no, capaz que queda mal. Déjenme buscarlo y se lo voy a leer. A ver. O en el 5. Estoy buscando acá porque puedo estar no, está bien. Estoy diciendo otro libro. Gálatas 6.
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, no de la carnalidad, ¿no? Restauren con espíritu de mansedumbre, pero esto es lo importante, que todos pasan por encima, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero miren lo que dice, si alguno fuere sorprendido en una falta, ustedes son espirituales, sí, siempre y cuando, pero aún espiritual, considerate a vos mismo, porque hay lugares, hay personas, hay situaciones en las que a vos te conviene, si querés decirlo de una manera, no ministrar o ministrar de distancia o con intermedio o lo que quieras poner, pero uno debe conocerse y saber hasta dónde puede ir. Tiene que entender eso. Porque obviamente el enemigo tuyo, Satanás, la vida espiritual, va a querer arrastrarte al pecado, a dejarte fuera de juego, desacreditado, si quieren decir, usar esa palabra. Volvemos a Juan, al capítulo 8. Entonces Jesús le dijo en el 34, de cierto le digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y les dije obviamente que seamos indiferentes al pecado para que el pecado muera. Seamos indiferentes al pecado y el pecado va a morir. Otra de las cosas que como le leía ahí en Gálatas en el capítulo 5, haciendo referencia a las personas que están en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, hay otra cosa importante, porque si nosotros entendemos, si quieren también lo leo, porque todo va a sumar, en Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el verso 12, dice así, 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿A quién le va a estar hablando esa palabra? ¿A personas que no tienen nada que ver con Cristo? No, a personas que entienden que tienen a Cristo en su vida y que han cambiado su vida y que su vida está siendo dominada por Cristo. O sea, no les está hablando a personas que capaz son cristianas. No, a personas que entienden que son cristianas. Entonces, el que quiera estar firme, mire que no caiga. ¿Qué está diciendo eso? ¿De qué va a caer? Va a caer de la gracia, está la gracia, caigo de la gracia, ¿y a dónde caigo? Caigo en la trampa. ¿Por qué caí en la trampa? ¿Qué trampa? ¿Yo quería que era una trampa? No, no quería que era una trampa. Quizá vamos a tomar así, que la gracia sea al borde de una piscina, ¿está? Y la trampa es ver la pileta llena, y yo me lanzo a la piscina llena. Como fue una trampa, la piscina estaba vacía y me estampé contra el piso. ¿Y eso qué es? Es la trampa del pecado. Caigo de la gracia. ¿Por qué? Porque la trampa me sedujo y por mi propia voluntad me lancé al pecado. Y eso encierra la vida de todos los cristianos. El que está firme, mire que no caiga. No sea creer que vos vayas a ver un oasis y no hay nada. Escuche voces de sirenas y lo que hay son demonios. Permítanme usar un poco de mitología, no estoy pecando tampoco. Entonces, entendamos esto, que lo que nos está diciendo Dios es, aún ustedes que caminan conmigo, van a ser fuertemente tentados y van a intentar engañarlos todo el tiempo. Entonces, cuidado con tirarse de la gracia y lanzarse creyendo que hay agua y se dan cuenta de que es una trampa y terminaron lanzándose al pecado. Eso por un lado, ¿no? Entonces, igual Jesús es tan sabio que dice algo que a mí lo abracé y es una esperanza enorme para ustedes, para mí, para los que estamos en Cristo Jesús. Porque Él dice que aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y vos me decís, bueno, estoy en un cuerpo corrupto, sigo pecando. Bueno, no estás sujeto a ese yugo de esclavitud. Porque Jesús en la cruz venció la muerte y ya no te hizo más esclavo de la muerte y te sacó de ser esclavo del pecado. Hoy sos esclavo de Cristo. Vivís bajo sus órdenes, vivís bajo su palabra, morás en ella. Aunque el pecado en tu cuerpo carnal sigue estando y lucha para que vos vuelvas a ser lo que eras. Pero miren lo que es el 35. El 35. Y acá, el 35 como que me muestra lo que Dios hace que nosotros no podemos hacer ni sabemos hacer, ni, inclusive muchas veces no sabemos ni discernirlo a ciencia cierta. Miren lo que dice. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Y el hijo sí queda para siempre.
En otras versiones dice, el hijo sí queda siempre en la familia, el esclavo no queda en la familia porque está usando un ejemplo, obviamente como lo hablaba la vez pasada, que la esclavitud fue abolida en casi todo el mundo, porque todo el mundo puede, quizá en la mayoría del mundo es un delito, pero en aquel tiempo no. Entonces está hablando de que los esclavos en aquel tiempo no quedaban para siempre en la casa familiar, pero los hijos quedaban para siempre. Si yo soy un esclavo, lamentablemente lo que Jesús, el diálogo que estaba teniendo con los judíos era: ustedes creyeron en mí, ustedes tienen que ser libres. ¿Cómo ser libres? Porque son esclavos del pecado. Y si ustedes son esclavos del pecado, no van a permanecer en esta familia. El que es esclavo del pecado no va a permanecer en la familia de Dios. Eso es una realidad que no nos toca a nosotros discernirla. Pero sí estar atentos, cuidarnos y orar por lo que puedan presentar más evidencia de estar afuera que estar adentro. Como siempre oramos por gracia, por misericordia, para que Dios atraiga, para que Dios restaure, para que Dios sane. Entonces el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Pensaba, hay una frase, ¿no?, que la usa, se usa en el hip hop, se usa en el rap, se usa en el trap. Como músico uno la conoce, la usan en el reggae, ¿no? Cuando alguien llega a un lugar, y en este caso te diría Cristo, no, Jesús, sería la frase: Jesús está en la casa. Jesús está en la casa. Cuando alguien se presenta, se nombra y llama a ese lugar casa porque es el lugar donde se están juntando en familia. Y si en este caso, que no está hablando, haciendo referencia a Cristo como el que llega a la casa, sino a la persona que llega a la casa, porque la casa es la familia de Cristo. Cuando vos llegás a Cristo y llegás para siempre, vas a ser parte de la familia siempre de Cristo. El esclavo no. El esclavo va a negar a Cristo. Eso es la única gran diferencia entre un cristiano genuino y uno que nunca le fue. Va a llegar un momento en su vida que va a negar, no con sus hechos, porque Pedro negó con sus hechos, vos y yo lo negamos con nuestros hechos, con nuestras palabras. Cuando niega la convicción absoluta que Jesús es Dios, cuando se niega la deidad de Cristo, eso es apostasía de la fe. Todo aquel que te encuentres que ande por la vida, como tantos hermanos nosotros que hoy no tienen congregación, o no se están congregando, están lastimados, dolidos, apartados, pero te siguen diciendo que Jesús es Dios, siguen estando entre palillos colgados, como le decía la otra vez, la vez pasada, porque probablemente pueda ser un hermano tuyo y tenés que seguir orando y clamando por su vida. Hasta que Dios haga su obra o esa misma persona niegue la deidad de Cristo, niegue a Jesucristo. Yo no creo en Jesús, creo que no existe, no creo que Jesús sea Dios. Bueno, ahí puede darte evidencia de que nunca conoció a Jesús. Si eso no sucede, siempre está el signo de interrogación. Ahora, su vida tiene que ser tratada, según el caso, como un gentil publicano, si sus pecados, o si puede persistir en pecados, si no muestra el tipo de arrepentimiento. Jesús mismo lo dijo, ¿no? Exhorte uno, exhorte otro con testigo, exhorte la congregación, exhorte todos, y si no, se expulsa y se trata como una persona que no conoce a Dios. Pero eso es otro tema. A lo que voy es la necesidad, ¿no?, de entender como hijos de Dios que vamos a tener una lucha constante entre nosotros. Las demás personas también las tienen. Nosotros tenemos que ser precavidos en la forma de actuar, en la forma en la que nos movemos. Saber que el esclavo no va a perdurar en la casa, no lo vamos a encontrar en la presencia de Dios cuando estemos con Él glorificados. Pero el hijo va a quedar para siempre. Para siempre. Y esa es la esperanza que encuentro yo frente a mis errores diarios. De que amo a Jesús, de que quiero vivir para Él, que entiendo que Él lo hizo por mí y que yo no podía salvarme. Y que Él me da la promesa de que quédate tranquilo, vas a estar conmigo para siempre. Pero eso es algo tan personal de tu vida con Dios, si realmente entendiste que Dios pagó el precio por tus pecados en la cruz. Si así es, como hablábamos el domingo pasado, cuando vos escuchás la voz de Dios a través de su palabra, porque entendés que la palabra de Dios es la voz de Dios, y entendés que Dios te llama, como decíamos, si han resucitado, busquen las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios, pongan las miradas en la cosa de arriba. Como hijo de Dios, obedecemos al Padre, obedecemos su palabra. A veces nos duele, a veces nos entristece, a veces nos enoja. Somos cual adolescentes, muchas veces frente a Dios, o como niños mimados.
Pero un hijo de Dios obedece, desea obedecer, lucha por no hacerlo, pero desea obedecer. Tiene en el fondo de mi corazón decir, quiero vivir como vos enseñás que tengo que vivir. Y cuando lo logra se deleita en eso. Entonces, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. ¿Ves? Eso es el verso 36. Así que si el Hijo los libertare, dice la versión española, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. ¿Qué les está presentando al Salvador? El Señor mismo se está presentando como aquel que va a libertarlos, aquel que es la verdad, aquel que puede sacarlos de la esclavitud pecaminosa de su corazón. Y los judíos que habían creído en Él ya no están tanto creyendo en Él, están más enojados que otra cosa. Igual me imagino esto, ¿no? Y pienso en nosotros. Porque aún siendo cristianos, si Dios nos llama a no estar sujetos al yugo de esclavitud, no debe ser nada lindo que venga Dios con su palabra un domingo de mañana, como en este mismo momento, y nos pueda decir, tienes que ser libre, no te pongas bajo el yugo de esclavitud. ¿Dónde te estás inclinando de nuevo? ¿De nuevo estás inclinándote frente a ese pecado? ¿Estás haciendo reverencia a ese pecado nuevamente? ¿Lo estás abrazando con orgullo? No lo alimentes más. Y obviamente que si te lo dicen, ¿no? Si te lo dice el Señor en un grupo de 30, podemos mirar para el costado. Pero a veces cuando uno está persistiendo en el error y el mensaje llega claramente como del principio, Jesús es el camino y la verdad y la vida, no hay chance para poner el cuerpo y decir esto no me toca en absolutamente nada. Gracias a Dios por bendecir a mis hermanos. ¿Verdad? No podemos caer en semejante acto de orgullo. Entonces podemos mirarnos y decir, bueno, no quiero darle ni un lugarcito a mi vieja vida. Yo puedo tener pensamientos. Los pensamientos están disparándose todo el tiempo. Y el enemigo tira los dardos a la mente. Son pensamientos que me vienen, que no agradan a Dios. Ahora, si yo los dejo descansar, el pensamiento en mi mente, y dejo que sea unido en mi mente, o sea, los estoy teniendo a baño María, por decirlo de alguna manera, dentro mío, les permito que hagan nido, los estoy condimentando cada mañana, los pienso cuando me levanto, los pienso cuando me acuesto, los pienso cuando me estoy bañando. Bueno, indudablemente te has inclinado frente a una nueva estatua, frente a un ídolo, y seguís dejando que el pecado esté gobernando tu pensamiento. Ahora, ¿cómo logro evitar eso? Todo lo mismo. Nos tenemos que ocupar, ocupémonos en las cosas de arriba. Involucrate en Cristo. Evangelizá, predicá la palabra, leé, meditá. Y mucho más. No se ofenda a ninguno, porque lo hace el 99% de la población. De compartir estados en Facebook, WhatsApp o fotos en Instagram. Es mucho más el Evangelio que eso. El Evangelio es algo que cala a lo más profundo de nuestro ser y transforma nuestra vida. Entonces yo prefiero ser transformado en mi corazón y que mi transformación pueda llevar a otros a que se sientan incentivados y motivados a venir a arrepentirse y buscar la vida que agrada a Dios. A que poder estamparle todo lo que Dios viene golpeando mi vida y tratar de que no me golpee a mí solo, quiero también que le golpee a otro. Lo voy a compartir porque capaz que lo bendice. Pero la forma en la que Dios va a bendecir no es esa forma impulsiva que tenemos como necesito compartirlo, necesito decirlo, necesito hablarlo, necesito... No. El proceso que está teniendo contigo es tan personal y único que no se compara absolutamente nada con el que tenés al lado. En los mismos matrimonios se están viviendo diferentes situaciones y diferentes procesos cada uno. Se tratan delante de Dios, ¿no? Y el Espíritu Santo. Se tratan de diferente manera. Dios los trata de diferente manera. Dios trata de diferente manera a las personas. Dios no hace acepción de personas, pero hace diferencia entre uno y otro porque todos somos diferentes. Como ustedes crían a sus hijos de manera distinta porque tienen diferentes edades, pasan a diferentes cosas, tienen diferentes momentos en la vida. Un hijo de 3 años hace 20 años lo criaron de una manera, un hijo hoy en día contemporáneamente lo van a criar de otra manera, desde que, no sé, cambiaron de trabajo, viven otra vida o incluso están en Cristo, como muchos de ustedes. Entonces, si vemos que esas diferencias son buenas y necesarias para la vida que llevamos,
¿Cómo podemos pensar que Dios no lo va a hacer entre nosotros? Ahora, lo bueno es poder tener esa sensibilidad de poder ver el proceso que el Espíritu Santo puede estar haciendo el que está al lado mío, sea mi esposa, sea en otro caso los esposos, familia, amigos, hermanos de la congregación. Y poder regar a favor de ese proceso en los corazones que nos rodean. Eso no puede darse de otra manera sin antes, como decía Alan, considerarnos a nosotros mismos, guardarnos, buscar las cosas de arriba, poner la mirada en las cosas de arriba. Pero hay una realidad. Dios trabaja con nosotros. Y estos judíos no estaban contentos con lo que escuchaban, porque debe ser muy feo que los que se creen salvos y se creen espirituales vengan y digan, che, escuchá una cosa, vos tenés que arrepentirte. Y no me importa, a ver, uno, y acá como yo soy pastor, yo me equivoco, yo fallo, peco como ustedes, no me gusta el pecado, no quiero saber nada con el pecado. Y si mañana me equivoco contigo y te tengo que pedir perdón, te voy a pedir perdón, pero no por vos, por mi relación con Dios primeramente, porque yo necesito ejercitar el perdón como Dios me perdonó a mí. Ahora, entendiendo esto, poniéndonos en el primer lugar como personas pecadoras, no estoy congraciándome con el error, ni me descanso en decir, bueno, somos pecadores, entendeme. Eso no existe ni corre en nuestras vidas como cristianos. No es un justificativo para hacer lo que nos parece. Eso es muy importante que lo podamos entender. O sea, no es como, me justifico en esto. Quiero vivir así, quiero vivir allá. Eso es importante. Miren cómo sigue. El Señor, ¿no? El Señor hablando. Así que si el Hijo los liberta, Jesús te hace libre, serás verdaderamente libre. Una verdadera libertad. Los judíos creían que eran libres. Pero esa no era la verdadera libertad. La libertad que estaba hablando Jesús, que es la misma que proclamamos hoy, es la libertad del alma. Es la libertad del pecado. Somos libres del pecado. Mi alma pasa a ser libre. Las cadenas desde la muerte se rompen. Fíjense, quizá hoy ya no. Somos libres en Cristo. Pero muchos están esclavizados en la depresión. Muchos están esclavizados en las angustias, en las faltas de perdón. Muchos están esclavizados en vicios. Esas personas necesitan ser libres. Y solo Jesús puede hacer libre a alguien. No hay nadie más que pueda hacer libre a una persona que Jesucristo. Solo Jesús puede cambiar el corazón de una persona. Solo Jesús puede devolver la esperanza a una persona. Solo Jesús puede volver a darle fuerzas a una persona. No hay otra persona que pueda hacer eso salvo Jesucristo. Nosotros no lo podemos lograr. Nosotros somos el instrumento que habla las verdades de Dios, que transforma los corazones. Es muy importante entender eso. Solo Jesús puede cambiar la vida. Solo Jesucristo. No hay nadie más que pueda cambiar el corazón de una persona. Solo Jesús. Y miren qué increíble este Dios, tan poderoso, como dice un pastor amigo. Lo sobrenatural no es que Dios haga milagros y levante paralíticos. Lo increíble de Dios no es que haga maravillas que a nosotros se nos salen del razonamiento. Yo no puedo entender cómo, siendo cristianos, no entendimos que lo más maravilloso es que Dios escoja personas, seres humanos comunes y corrientes, para que a través de ellos la palabra de Dios sea predicada y las personas sean transformadas. Eso es impresionante. Que un Dios todopoderoso escoja seres humanos para transformar las vidas de otros. Y así durante los siglos de los siglos hasta que Él venga por nosotros. Ese es nuestro Dios. Entonces, miren qué dice nuestro Señor Jesús a los judíos. En el verso 37. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. ¿De qué nos sirve y de qué les servía a los judíos decir que creían en Él si cuando les dijo tienen que ser libres del pecado que está dominando sus vidas? Eso ya no lo quiero escuchar. Decime lo otro. Quiero vivir en bendición, quiero vivir en victoria, ¿no? Quiero vivir en prosperidad. Totalmente antibíblico eso. Eso está totalmente por fuera de la palabra de Dios, está sacado de contexto. El cristiano que cree que va a vivir en victoria y en prosperidad y bendecido todo el día de su vida no entendió el Evangelio, lo han engañado, han citado textos fuera de contexto y es un holgazán en leer la palabra. Porque cree lo que le dice y no cree lo que lee. Y nosotros tenemos que leer. Como siempre le digo,
Si quieren creerme, gloria a Dios, porque sea el Espíritu Santo que le dé convicción. Pero ustedes abran sus Biblias y leen, y indagan, y ven a ver lo que dijo el pastor, si está acorde a lo que está escrito. Tenemos que cuestionarnos. Y no está mal, no está mal. Pero no te puedo decir que la vida cristiana es prosperidad, bendición y victoria todos los días de tu vida. Ahora, si vos la bendición, la prosperidad y la victoria la enfocás no en tu realización personal, sino en la obra redentora de Cristo y lo que hizo Cristo en la cruz y cómo nos salvó para siempre, bueno, ahí sí te puedo decir que vivís victoria, bendecido y prosperado. ¿Por qué? Porque vos tenés ganada la vida eterna por tus méritos, no, por los méritos de Cristo. Ahí sí podemos entender la vida próspera que habla la Biblia, la vida en bendición que habla la Biblia. Porque el apóstol Pablo estaba preso, fue cantidad de veces azotado. Murieron algunos decapitados, otros quemados con aceite, otros aserrados, algunos en el abandono. Entonces, no viven en prosperidad y en victoria. Hay algo que nos están contando mal. Ahora, sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. No haya cabida en ustedes. Pienso en ellos, pienso en nosotros. ¿Cuántos de nosotros le estamos dando cabida, espacio y lugar a la palabra de Dios para que tome el lugar que corresponde en nuestra vida? ¿Cuántos? ¿Cuántos realmente quieren cambiar su vida? ¿Cuántos entienden que aún siendo hijos de Dios tenemos que evitar estar sujetos al yugo de esclavitud? ¿Saben cuántos cristianos hermanos nuestros, genuinamente hermanos, han caído en la trampa de creer que porque Cristo me salvó, yo sé que voy a salir de este pecado en algún momento? Esa frase, ¿no? Que si Dios me llamó, lo va a hacer. Que quiere justificar su error. Totalmente irrespetuosa, irreverente. Una falta de respeto a quien pagó en la cruz por su vida. Y cuanto más conocimiento tenemos, como le decía, no es para que te vuelvas un orgulloso y holgazán, decir, no necesito leer, pues ya entiendo. No es para que profundice cada día más y puedas ver lo más profundo que hay en tu corazón. Y como la raíz, esa ortiga, como le digo, esa enredadera que pudre el corazón, que es el pecado, siempre quiere manifestarse en tu corazón para querer dominarlo. Y lo tenés que todo el tiempo cortar de raíz. ¿Cómo se corta de raíz? Buscando la espada, la palabra de Dios, creyéndole a la verdad de Cristo, procurando a Cristo, buscando a Cristo, leyendo, meditando, orando, teniendo una vida de verdad en Cristo. ¿No? Eso que hacen las personas que creen que esto es como una especie de autoayuda y que lee un versículo suelto y aleluya y amén. Y todo eso no hace nada en los corazones de las personas. No los transforma. Si después los va a necesitar de nuevo. ¿Por qué lo necesita otra vez? Porque no transformó su mente. Cuando lo abrazás, cuando lo tenés como un estandarte en tu vida, es porque transformó tu corazón y tu mente y no tenés nada que hacer con lo otro. Algunos creen, y esas son conversaciones que he tenido aún extra congregacional, ¿no? Como cristianos que están tropezando en pecados o están engañados en el pecado, ¿no? Muchas veces van a querer adjudicarte su debilidad. Hace muchos años, alguien que considero que espero sea mi hermano, que hace muchos años no veo y lo comparto del Señor, en un momento se me acercó y me dice: a vos ya te va a pasar lo mismo que a mí. Tremenda bendición, eran palabras de amor que estaban saliendo de su boca. El deseo de que yo pueda caer o ahondar o vivir en el mismo pecado en el que él estaba siendo esclavizado. Frente a esa realidad te vas a encontrar muchas veces. Pero tu actitud no tiene que ser de maldecir, ni vos me dijiste esto y yo te voy a disparar con esto otro, sino de lamentación, de dolor, de deseo de que pueda arrepentirse y volverse a Cristo. Muchas veces cuando vos querés buscar a Cristo, incluso eso de confundir, es como necesito dispararle algo porque necesito sentirme calmo, no soy el único que está esclavizado en esto, él también puede caer, en cualquier momento le va a pasar. Aún en este último tiempo me ha vuelto a pasar. Me río, ¿sabes por qué? Porque si te conocieran un poco más o si tomaran un segundo de poder conocerte un poquito más, podrían ver quizá las áreas en las que puedas estar guardando ustedes y digan: wow, mirá, no te pasa lo mismo que a mí. Hay como un estándar, creo, en cuanto a la vida cristiana, ¿no? Por ejemplo, en la vida de solteros creen que hay solo un estándar en lo que el hombre es débil,
en la vida de las mujeres solteras creen que hay solo un estándar en el que la mujer puede ser débil, en los casados creen que hay un estándar nada más en lo que el hombre puede ser débil, la mujer puede ser débil, o los jóvenes pueden ser débiles, siempre como que se estandariza, ¿no? Si a vos te pasa todo, le está pasando lo mismo. No, eso es una mentira. Todos pelean con diferentes debilidades. Ahora, que creas que tu debilidad no es tan pecaminosa como la del otro, eso sí es un pecado horroroso. Porque si crees eso, Dios se va a tomar el tiempo de mostrarte lo contrario, va a permitirte. Mirá, vas a ver qué tan mal sos si yo te suelto la mano. Ese es el problema, no podemos medir nosotros. Mi debilidad no es tan grave como la del hermano. No, eso es orgullo. Pero lo que yo quiero decir es que no todos tenemos la misma debilidad. Y no podemos desear que el otro caiga lo mismo para que después me entienda, ya te va a pasar y me vas a entender. No quiero que me pase, capaz que no me pase nunca. No necesito pasar eso para entenderte. Necesito entender la palabra de Dios para evitar lo que te pasó. ¿Me entienden? Y ahí no caes en orgullo, no caes en soberbia, no caes en altivez, ni nada. Simplemente reconoces que vos no vas por esa senda, no querés saber nada con eso, y no te congraciás con eso tampoco. Lo vas a encontrar como una amistad en el lado pecaminoso, vos sos igual que yo. No, yo no soy igual que vos. Yo no quiero saber nada con lo que vos sos en Cristo. Ahora, con lo que vos tengas de Cristo me interesa, porque yo también quiero comer de sus frutos. Pero muchas veces el ser humano tiende a hacer eso. ¿Y qué tratan de hacer? Es como, estoy tratando de matar la palabra de Dios. Lo que vos tenés de Dios, lo quiero destruir. Lo que viene de Dios a mí, lo quiero destruir. No hay cabida para mí en eso. Quiero justificar mi error. Quiero justificar mi forma de hablar. Quiero justificar mis acciones. Quiero justificar el estado en el que me encuentro. Y miren lo que dice Jesús en el verso 38. Capaz que algunos lo ven y lo van a entender enseguida, sería buenísimo. Y si no, no pasa nada porque yo se los voy a compartir. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y ustedes hacen lo que han oído cerca del Padre. Ahora hay una diferencia. El primer Padre está con mayúsculas, el segundo está con minúsculas, haciendo una diferencia en el contexto. Porque en realidad mayúsculas y minúsculas no es el tema. Acá es el contexto que nos hace entender que Jesús está hablando de Dios. Y que cuando habla de él mismo habla de Dios, y cuando habla de ellos está hablando de su padre, el pecado, Satanás, también podría ser en el contexto, si lo siguen leyendo más abajo se van a dar cuenta. Pero, lo que yo veo acá es que hay una similitud con un personaje de la Biblia. ¿No? Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Jesús dice, yo hablo lo que he visto. Ustedes hablan lo que han oído. Hay una gran diferencia de hablar lo que uno oye a hablar lo que uno vio. Lo que uno vio hace referencia a testigo. Lo que uno oye, bueno, es lo que uno le ha contado. Entonces, quien veo así a primera vista es a Job. En los últimos capítulos, en el verso 5 creo que era, ya te digo, dame un segundo que te voy a compartir ese pedacito. Cuando Job, y aunque capaz que eso se nos saltea, se arrepiente, porque también se arrepintió, como todos nosotros, o espero que como todos nosotros. Miren lo que dice en el 42 de Job, versos 4 y 5. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Esa convicción absoluta. Miren el 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, dice Job, y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, la vida de rectitud que se veía de Job, sin arrepentimiento, era una vida recta. Porque claro, guardaba los estatutos, ni siquiera en ese momento, bueno, es mucho más atrás de todo eso, ¿no? Pero era una vida que se miraba y Satanás fue, no, mirá, que vive muy rectamente, vas a ver que yo lo voy a acercar. Así todo él, al finalizar de todo, Dios se revela su vida, él se arrepiente. Yo pienso, ¿cuántas veces? Y dentro de nosotros quizás haya muchos, sobre todo los más pequeños, pero quizás algunos de nosotros ya en edad adulta, vivimos el Evangelio o caminamos en el Evangelio de oídas y no porque somos testigos oculares. Te lo voy a cambiar la pregunta para que lo entiendas un poco más. Y eso es una pregunta que tenés que responderte hacia vos mismo, ¿no? ¿Has visto a Dios obrar en tu vida? ¿Has reconocido la obra de Dios en tu vida? Podés decir, yo veo a Dios en esto, porque yo era así y ya no lo soy. Porque yo era así y no quiero saber nada con lo que yo era. Si es así, tus ojos te están viendo y ya no están de oídas viviendo el Evangelio.
Si podés ver que Dios ha hecho algo en vos, que ha transformado tu corazón, que ha cambiado tus sentimientos, que ha cambiado tus deseos, tu óptica de ver las cosas, que se genera un nuevo rechazo por cosas que antes te atraían. Que hay una lucha interna entre lo que te atraía y lo que te atrae nuevamente. Puedes decir, mis ojos te ven, Señor. Yo de oídas te oía. ¿Y cuántos de nosotros, cuántos por mucho tiempo fueron solo oidores? Y todos en su mente dicen, y no hacedores, ¿no? Porque como automáticamente te vienen los versículos a la mente, ¿sí? Pasa así. Pero ¿cuántos de nosotros? Y ahora, como hijos de Dios, ya han convertido, nuestros ojos lo han visto. Seguís viendo la obra de Dios en tu vida. Estás procurando seguir viendo la obra del Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón. Realmente, si hoy el Señor nos permite llegar una vez más, voy a leer la palabra en griego que les dije al principio, permanecer. Si Dios nos trae una vez más, es para que los que estamos en Cristo sigamos afirmando nuestros pasos, ¿verdad? Entonces Dios nos invita, vamos a decirlo de esa forma, a meno como es la palabra en griego, ¿no? A quedarnos, a esperarlo, a morar en Él, a durar en Él, a perdurar en Él, a permanecer en Él, a ser permanentes en Él, a perseverar en Él, a persistir en Él, a posar en Él, a quedarnos en Él, a retener en Él y a vivir en Él. Eso es lo que nos llama a ser Dios esta mañana. Examinen sus corazones, vean cómo están parados delante de Dios. Si hay cosas que creen que los puedan estar tentando para ser dominados y necesitan de repente que yo pueda orar por ustedes, lo hago sin ningún problema. Si están batallando con cosas, la iglesia está para eso, para animarnos, para alentarnos, para poder vencer